He podido estudiar la palabra con profundidad, he podido ver que el Señor nos puede enseñar cada día buscando su palabra, ¿no? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y solamente quiero que ustedes hoy escuchen que Dios es el que está hablando, no es la hermana Keila. Amén. Es Dios el que habla, Él es el que quiere que su palabra sea escuchada y sea aplicada en nuestra vida. Amén. Amén. En esta mañana yo les estoy trayendo el mensaje de la transfiguración de Jesús. Vamos al libro de Mateo 17, todos con nuestras Biblias ahí. Mateo 17. Cuando lo tienen me dicen amén para poderlo leer, y ahí también en la pantalla va a salir. Vamos a leerlo del 1 al 13. Pero vamos a extenderlo un poco más, solamente hasta el número 9, pero vamos a leerlo todo para poder entender un poco lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos acá? Amén. Nos dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a orar por esta palabra para que sea el Señor hablando en sus corazones y podamos entenderla. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Padre. Vengo yo, crece tú en esta mañana y sé tú el que hable a tus hijos, Señor, para poder entender y seguir caminando, Padre Santo, sobre esta vida que de repente en algunos de nosotros es dura, tiene mucho dolor, pero sabemos que siguiéndote a ti, pudiéndote encontrar, Señor, podemos encontrar esa paz, Padre, que necesitamos, esa verdad y esa justicia que nos haga caminar sobre tu palabra, Padre Santo. Te doy la honra y la gloria y seas tú hablando, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos de transfiguración, hablamos en el griego es metamorfo. ¿Qué quiere decir metamorfo? Transformación, cambio. Es como cuando la oruga se convierte en mariposa. Tiene una transformación, hay una metamorfosis en ella. Gloria a Dios. Primero es como un gusano y luego sale radiante, ¿no? Entonces, si hablamos de la transfiguración en este momento, se conoce el momento en que el aspecto físico de Jesús cambia. Cuando ellos van al monte, ¿no? Cambió por unos instantes. ¿Qué dice la palabra? Su rostro resplandeció como el sol, sus ropas se volvieron blancas como la luz. En una montaña alta, dicen. Otros hablan de una montaña, otros hablan de una montaña alta. Y en presencia de sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué nos demostró la transfiguración de Jesús? Mostró su divinidad. Sus ropas fueron resplandecientes.
ya no se vio como un ser humano, sino se vio como en una nube luminosa. Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús y experimentaron eso con él. Pero hoy en esta además de eso, ¿no? La palabra nos dice que Pedro quería construir 3 enramadas, pero más adelante vamos a ver por qué él quería hacerlas, ¿no? En ese momento, porque vio que estaban los 3 ahí. Gloria a Y Dios. pensó que él se quedaban los 2 ahí, y no sabía que era solamente que ellos venían por un propósito. Elías y Moisés vienen a encontrarse con él por un propósito. Amén. Hay por lo menos en esta mañana enseñarles 5 fenómenos que ocurren sobrenaturales, ¿no? Porque son Gloria a Dios. sobrenaturales en realidad. Y en primer lugar es el rostro de Jesucristo. Dice la palabra que resplandece como el sol. En Mateo 17:2 nos dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Cómo como el sol? Como que tú no puedes ver directamente al sol. Amén. No lo puedes ver porque es luminoso, ¿no? Gloria a Dios. Pero eso pasó cuando ellos subieron a ese monte y Jesús tomó esa forma, ¿no? De la luz que le dio resplandeciendo. Y eso significa si lo podemos decir en nuestra vida diaria, es como una revelación. Gloria Es a como Dios. quitar el velo, ¿no? A la primera vista no lo podemos comprender, ¿no? Pero después la revelación dice que procura decir que es quitar el velo. O sea, ya ves la forma de él. Ya no lo ves como el humano que caminaba en la tierra, ¿no? Porque él vino en forma de hombre. Ya no lo ves así. Lo ves glorificado, lo ves diferente. Es igual en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, cuando nosotros estamos de repente buscando del Señor, pero tenemos un encuentro con Él, ¿no? Y cuando tenemos un encuentro con Él, recibimos una palabra o nos tocan. ¿Y qué pasa con nosotros? Uy, tu rostro cambió. Vienes de una manera, ¿no? Vienes de repente con los problemas, las circunstancias, de repente peleando. Y cuando llegas a un día de oración o llegas a un ayuno, tu rostro cambia. Aleluya. De esa misma forma, ellos vieron a Jesús. Porque, como les vuelvo a repetir, Él vino como un hombre. Él vino, no lo mirabas de esa misma forma. Entonces nosotros con este primer punto, quiere decirle que nosotros también podemos ser transformados. Gloria a Dios. Aún a pesar de todas las circunstancias que tengamos. Poder dejar atrás eso y poder dejar que Dios resplandezca en nosotros. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, dice, los vestidos, en el 2, seguimos en el 2, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Tú te imaginas ese blanco? En Marcos 9:3, podemos ponerlo en Marcos 9:3 porque sabemos que los 3 evangelios hablan de la transfiguración, Lucas, Marcos y Mateo. Pero Marcos 9:3 nos dice, sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Santo Dios. ¿Cómo puede? Marcos tiene de repente de poder expresarlo de una manera, ¿no? Porque dice que primero dice son resplandecientes y luego nos hace una comparación, dice muy blancas que ningún lavandero lo puede poner tan blanco, ¿no? Nosotros cuando lavamos la ropa tenemos que echarle de repente jabón para que resplandezca, pero nunca queda igual como ese blanco, ¿no? Pero Mateo nos dice que se tornaron como la luz, dice ahí, resplandecieron. Y Marcos nos dice de que como que ningún lavandero las puede dejar así, ¿no? Que dice que no he visto algo tan blanco en mi vida. ¿Cómo resplandecieron sus vestiduras de él en ese momento, en el momento que se transfiguró? Gloria a Dios. Nosotros cuando vamos a comprar, por ejemplo, una pintura, hay matices, ¿no? El blanco no es blanco en realidad, hay matices de blanco, pero hay un blanco que es como la nieve. Y ese blanco es el blanco que vio Mateo, que vio Juan cuando Jesús fue transfigurado. Un blanco resplandeciente que no podías ni siquiera ver con tus ojos, ¿no? Entonces, podemos entender de que en ese momento que las vestiduras se vuelven blancas, nos habla de la pureza y de la santidad. Que en ese momento Jesús se torna, en ese momento el Señor Jesucristo, ¿no?
y que nosotros también tenemos que tener. Gloria a ¿Cómo Dios. podemos tener esa blancura en nuestras vestiduras? ¿Cómo podemos nosotros también poder hacerlo así? No porque te pongas algo blanco, no porque lo laves muy limpio y sí, el hermano se ve blanco, miren, no. Es la vida de obediencia, la vida de santidad, la vida de oración, la vida de intimidad. Eso es lo que hace que tus vestiduras se vuelvan blancas, resplandecientes como la luz. Gloria a Dios. Eso es lo que hace que nosotros podamos caminar en victoria cada día, no mirar atrás, dejar la enfermedad, dejar los problemas, dejar las circunstancias, dejar las iras, las contiendas y todo aquello que es un grupo de cosas que nosotros podemos cambiar. Porque nosotros podemos cambiar todas esas cosas que tenemos, las podemos cambiar por lo que Jesús te da con esas vestiduras blancas. Gloria a Dios. Tienes paz, confianza, amor, tienes justicia. Todas esas cosas se pueden intercambiar. No es difícil. No es difícil. Después de la hermana está hablando, claro, porque ella sabrá, no tendrá problemas. Todos nosotros, cada uno de nosotros que estamos sentados en las sillas y todos los que nos están viendo tienen problemas, circunstancias, luchan, todos los días luchamos contra algo. Gloria a Dios. Pero solamente el Señor es el único que nos puede dar esa vestidura blanca y resplandeciente para poder salir de todo aquello con lo que nosotros no podemos. Porque nosotros no podemos solos, no somos superhéroes. Tenemos que estar dependiendo de Dios. Él es el que va delante de nosotros, Él es el que guía nuestro camino, Él es el que hace las cosas. No hay nadie más. En tercer lugar, Mateo 17:3 nos dice: y aquí les aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17:3 nos dice que aparecieron los dos, Moisés y Elías, hablando con él. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Ellos están hablando con Jesús. Gloria a Dios. A pesar de haber muerto cientos de años atrás, ¿no? Bueno, Moisés en realidad sí fue enterrado, ¿no? Inclusive un ángel se peleaba con Satanás para poder agarrar su cuerpo, pero Elías no. Gloria Elías a Dios. se fue en un carro de Aleluya. fuego y desapareció, Gloria a Dios. ¿no? Entonces, no. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay también una revelación divina aquí. Jesucristo no fue solo hombre, también fue Dios. Y en ese momento se confirma cuando se encuentra con los dos. Hay una confirmación de que Él no solamente es hombre, sino también es Dios, es el Hijo de Dios hecho persona. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este Cristo transfigurado, pocos días después se vio, como se dice, desfigurado. ¿Por qué? Porque no le creyeron, porque solamente lo hicieron pasar por ese calvario para después morir crucificado, ¿no? Pero todo eso, ¿por qué lo hizo? Por nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso dicen que cuando se encuentran ellos dos, era para confirmar de que Él era Aleluya. Dios, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué necesitas tú para confirmar que Dios es Dios en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas mirar? ¿Qué necesitas ver? ¿Necesitas acaso ver a alguien físicamente que te diga, sí, mira, acá está, te lo voy a enseñar? Tienes que aprender a creer, Amén. a ver con tus ojos espirituales y no con tus ojos naturales, Gloria a Dios. a ver las cosas que no son como si fueran, a tener en claro que el Señor es el que pone las cosas, que Él es el que tiene los propósitos, que Él es el que tiene tu bendición en sus manos y te la va a entregar solamente cuando creas en fe con el corazón, no con tus ojos, no con tu vista, no como en el trabajo tener un buen sueldo, no cuando tengas de repente sí puedes tener un buen estudio, puedes tener una carrera, todo, pero como dijo Pablo, todo lo tengo por basura si no conozco la verdad de Gloria a Dios. Dios. Y eso es lo Aleluya. que nosotros tenemos que aprender a conocer. No tenemos que mirar, tenemos que creerle solamente a Él. En cuarto lugar, Mateo 17:5 dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que
que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero primeramente nos vamos a quedar, solamente una nube de luz lo cubrió. Apareció una nube en el momento en que ellos estaban en ese monte que dicen, ¿no? Algunos dicen monte alto, otros dicen monte, pero así se acierta, no se sabe en realidad, pero sí hablan de un monte, ¿no? Amén. Un monte de oración. Y dice que para ese día fue una gran sorpresa porque esa nube se movía de una manera diferente a las otras nubes. No era una nube común, era una nube especial, ¿no? Amén. Entonces, a veces nosotros hemos visto nubes, ¿no? Nubes negras, de repente blancas. Las negras o las oscuras significan que va a llover. En otros casos, de diferentes, ¿no? Pero se mueven en direcciones distintas. Algunas se mueven de un lado a otro, otras se quedan paradas. Entonces, debido a las corrientes de aire, en realidad, esas corrientes de aire que hacen que lleven las nubes para otro lugar, ¿no? Hacia el sur, hacia el norte, dependiendo, ¿no? Pero esas nubes, cuando hay luz, cuando hay el sol que producen, sombra. Pero cuando nosotros hablamos en el momento de la transfiguración de Jesús, no dicen que es de día, porque ellos subían al monte a orar, y normalmente Jesús siempre oraba en la noche, porque en el día tenía diferentes cosas que hacer, ¿no? Visitar los pueblos, ir a sanar a los enfermos, sacar los demonios, donde caminaba, y se sabe de que fue en la noche, porque los discípulos en ese momento, dice la palabra, que tenían mucho sueño. Tenían sueño y luchaban, dice, para no dormirse, ¿no? Y cuántas horas también habrá estado orando el Señor, no sabemos. Cuánto tiempo habrá estado ahí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces no sabemos cómo si los discípulos habían podido mantener en ese, porque ellos no sabían a qué iban, ellos solamente subieron al monte con Jesús, obedeciendo lo que Él decía, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta porción de la palabra que nos habla de la nube? Que hay una revelación de un Dios fiel, que mantiene esas promesas, ¿no? Que aún a pesar de todo, dice, a pesar de permanecer escondido, porque escondido decimos porque no lo vemos, ¿no? Nos permite oír su voz, aunque sea desde la nube. Gloria a Dios. Aunque sea desde esa nube que se monta, que se pasea, ahí está Él. Donde tú vas, donde tú estás, Él está ahí contigo. Y hay una nube, como dice, ¿no? La quinta parte que podríamos decir de esto es que es la parte de donde dice el 5. Y he aquí una voz desde la nube que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. La transfiguración de Jesús nos revela un misterio, ¿no? Un misterio de acá, de cómo el ser humano es un peregrino en realidad en esta tierra, ¿no? Es un caminante que vive en este mundo, de repente buscando una solución a sus problemas, buscando una solución a todo lo que el Señor, el mundo te pueda dar primero. Pero cuando tú conoces de Cristo, viene a transformarse en un hijo de Dios. Ya no es más un peregrino, ya no es más un errante en la tierra, sino ya tiene propósito. No camina como una persona sin propósito, no camina como una persona que no sabe a dónde va a ir, de repente mirando qué es lo que voy a encontrar, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sino ahora vive de manera diferente, porque ha aprendido a escuchar esa nube que dice que el Hijo que Él envió es su Hijo amado y que a Él tenemos que oírle. No hay otra voz que oír más que a Él. Entonces, cuando Pedro y Juan y Santiago están de repente, como se dice, rendidos de sueño, se despiertan, ¿no? Se despiertan sonolientos porque ven que Jesús está orando y ven la transfiguración, ese cambio que tiene Jesús. Pero eso indica que nosotros también tenemos que estar despiertos,
que no tenemos que dormirnos, no como ellos que se van a ir a dormir y ay, no me quedo dormido porque el Señor está por allá. No, Él quiere decir en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria también tenemos que permanecer despiertos, con los ojos bien abiertos, mirando qué es lo que podemos hacer para seguir de repente escalando esas escaleras que la vida nos pone, ¿no? Y cómo podemos ir escalando hacia ese monte. Gloria a Porque Dios. nosotros vamos hacia ese monte también. No solamente es, como lo dicen en físico, ellos subieron con Él. Él también te está indicando, sube al monte conmigo. Amén. Sube al monte conmigo. Quiere que estés ahí con los ojos bien abiertos, despierto, sabiendo que Él te va a hablar y escuchar su voz. No escuchar otras voces, escuchar solamente la voz de Él. Que es entonces permanecer despiertos para poder escuchar esa voz que Él está llamando. Él está llamando a Él oír, dice la palabra, ¿no? ¿Cuánto más nosotros podemos ver que el Señor nos está llamando a poder transformar nuestra vida, a poder ser esa luz en medio de la oscuridad, en nuestras familias, en nuestro trabajo, Gloria a en Dios. todo lugar al que vayamos, ¿no? Y podemos decir que Dios es el único que está ahí. Ahora, vemos que cuando Jesús se transfiguró, la gloria de Dios se posaba sobre Él. La gloria del Señor Jesús y su deseo de compartirla siempre, ¿no? Y en Juan 17:24, podemos buscarlo ahí. Nos indica, nos habla, nos hace una referencia también ahí, 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Entonces, esa gloria que dice acá, que nos habla Juan 17:24, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean la gloria que Él le ha dado, dice, ¿no? Gloria a Dios. Y eso también lo podemos encontrar en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16 nos dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ve, acá Romanos también nos habla, ¿no? Y nos dice que nosotros somos, pues el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y si coherederos, vemos la gloria de Dios, dice. Veremos la gloria de esa gloria venidera, ¿no? Que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo se ha de manifestar esa gloria? Cuando nosotros comenzamos a ser transformados a través de su palabra, a través de esa vivencia, a través de intimidad que nosotros tenemos que tener. Gloria a Ahí Dios. a través de esas cosas va a manifestar su gloria. Gloria. Colosenses 1:27 también nos habla de la gloria. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí también vemos que nos habla de esa gloria que va a venir, ¿no? A quienes Dios da a conocer las riquezas de la gloria de este Gloria a ministerio Dios. entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
Cristo en vosotros es el que va a ser la esperanza de gloria. La esperanza de gloria que nosotros veamos de repente nuestros sueños hechos realidad, que veamos las bendiciones que el Señor tiene y puedan ser declaradas y puedan dar testimonio a la familia, puedan dar testimonio a los amigos, aún a alguna persona que no crea. Esa es la palabra que el Señor quiere que nosotros llevemos. Segunda de Pedro 1:16 también nos habla de la gloria. Segunda de Pedro 1:16. Porque 16 al 18, ¿ya? 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan también habla de esa gloria que el Señor recibió de parte, ¿no? Jesús recibió de parte de Dios, que Él es mi Hijo amado. Y esa gloria quedó en Él, en convertir sus vestidos blancos y su rostro resplandeciente. Aleluya. Ahí es donde fue transformado, ¿no? Entonces, podemos ver que esa gloria que Jesús recibió a través de la transfiguración también está en nosotros, también puede estar en nosotros. Gloria a con Dios. cada paso que demos en este andar con Cristo. Hemos elegido el camino difícil, no hemos elegido el camino fácil, porque si hubiéramos elegido el camino fácil, estaríamos en el mundo, en sus deleites y en las cosas que no edifican a nada. Pero cuando tú eliges el camino difícil, es donde tú tienes que aprender a construir, y aún a pesar de que te caigas, como dice, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta, puedes levantarte de nuevo. Él te da la oportunidad de poderte levantar y de nuevo magnificarte en gloria. Pero tampoco hagas que esa piedra con la que tropieces, la tropieces 2, 3 veces, porque tampoco no es así. Tienes que tú levantarte, aún a pesar de haber caído, pero siempre no mirando atrás, sino mirando hacia adelante, mirando hacia las cosas que vienen, mirando hacia que Dios te va a dar las cosas, no tan fácil. Puede ser, es como hablábamos en la mañana, en el paseo decíamos, no, de repente el Señor puede darte lo que tú estás pidiendo en un día. Algunos nos puede demorar muchos años, pero como me decía el pastor, no es de acuerdo a lo que tú pongas en tu corazón, en oración, en obediencia, en palabra, no decaer, no desista, sigue adelante. No lo ves hecho, ya lo verás, porque muchos oramos y pedimos que el Señor nos haga un milagro, un sueño, ¿no? Un sueño que tengamos. Y tú le pides al Señor, Señor, yo te pido en esta hora que tú seas el que levante mi casa, o traiga a mi pareja a tus pies, o de repente que te dé un buen trabajo. Y buscas y todavía no te lo da. Entonces, ¿qué haces? No, pues bueno, Dios no me escucha, entonces me voy por otro lado, ¿no? ¿Por qué no me está escuchando? No está oyendo mi oración, aún a pesar de que yo oro. ¿Pero cuánto tiempo oraste? ¿Oraste un día? ¿Oraste una semana? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa gloria no vino a tu vida? Algo hay que no estás haciendo bien, hay algo que no estás de repente equilibrando para que el Señor pueda realizar esos sueños. Gloria a Dios. Hay algo que tú no estás haciendo, y eso indica de que tú tienes que seguir sin desmayar, sin mirar atrás. No lo ves realizado, pues Señor, no lo ves realizado, tú no lo realizas este día, lo realizarás mañana o lo realizarás en unos años. Muchos de nosotros tenemos testimonio de que el Señor ha respondido rápido y también ha demorado su respuesta, pero Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque cuando ha dicho lo ha hecho, lo hará. Y en eso tú tienes que creer. Cuando yo te hablo de esta transfiguración, cuando yo te hablo de que ellos suben al monte, cuando yo te hablo de eso,
De eso se trata. Se trata de que tú tienes que levantarte y comenzar a seguir adelante, seguir y seguir, hasta que veas que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y todo se ha transformado. No desesperes, Aleluya. no te Gloria a desanimes. Dios. Sigue adelante, sigue adelante, no mires atrás. Solamente un paso atrás que tú des y todo lo que has construido atrás se puede derrumbar. Y cuesta. ¿A quién no le ha costado construir algo en Cristo? ¿A quién? A todos nosotros nos ha costado poder ladrillo por ladrillo ponerlo. Y solamente retrocediendo, porque el Señor no te lo dio cuando tú querías, retrocedes y lo destruyes. Y muchas veces Aleluya. después te das cuenta y dices, ¿pero qué pasó? Estuve años buscando una palabra, estuve años buscando eso, oré, ayuné, prediqué, pero el Señor me respondió. Pero fue solamente una cosa que nosotros hicimos para que el Señor no lo haga, o para que el Señor diga, no, todavía no es tu tiempo, todavía no te lo voy a dar, está ahí, pero todavía no te lo voy a dar porque no estás preparado para recibirlo. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Cuando nosotros vamos a ese monte de la transfiguración, ¿sabes cuándo te está llamando el Señor para que tú vayas? ¿Cuándo te está diciendo, así como le dijo a Juan, a Pedro y a Santiago, le dijo, vamos? ¿Sabes cuándo te está diciendo? Es cuando tu padre, el pastor, te habla y te dice, hermano, ven a la oración. Gloria a Hermano, Dios. ven al ayuno. Hermano, estudia. Gloria a Para Dios. eso, cuando tú ayunas, cuando tú oras y cuando tú estudias, estás viendo a ese monte de la transfiguración. Porque estás siendo transformado, estás siendo transformado. ¿Quién, dígame aquí alguien que en esos 15 días de ayuno que hemos tenido no ha sido transformado? Amén. Párese Amén. acá y dígame que no ha sido transformado. Hemos sido transformados, hemos sido tocados, hemos sido activados en esos 15 días. ¿Qué pasó en esos 15 días? Aprendimos, subimos, escalamos y llegamos. Llegamos a esa transfiguración, llegamos a ese cambio, llegamos a eso. Ahora, mantenerlo depende de ti. Amén. Gloria a Dios. Mantenerlo depende de ti. Santo. Mantenerlo depende de que tengas una vida de oración, que tengas una vida de intimidad. ¿Por qué los llamó a los 3? ¿Por qué no fue con los 12? ¿Te has preguntado por qué no fue con los 12 Gloria a Jesús Dios. a ese monte de la transfiguración? ¿Por qué solamente fue con 3? ¿Con ellos 3? Porque ellos eran los que estaban más íntimamente ligados con Él. Por eso los lleva. Los demás se quedaron abajo. O tal vez, ¿no? Le dijo, a ver, hijos, vámonos al monte. Ay, no, Señor, tengo sueño. Tengo sueño. Después vamos. Gloria a Dios. Ande con ellos nomás. O de repente, no, yo me voy a quedar a cuidar. No va a subir. Te cuidamos acá abajo. Gloria a Dios. Y no pudieron ver esa gloria en ese monte. Lo mismo es cuando te dicen, vamos a orar. Sí, ay no, pero es que tengo que hacer. Que tengo sueño. Ay, no tengo frío. Ahí, lo mismo es. Te están invitando a ese monte, te están invitando a tener un encuentro con Él, te están invitando a poder conocer su gloria. ¿Y tú qué estás haciendo? Ay, no, yo me quedo a cuidar. No, tengo sueño, tengo cosas que hacer. Muchos de nosotros experimentamos eso en estos tiempos. Muchos de nosotros decimos, tengo algo que hacer. No puedo, no tengo tiempo. Y muchos de nosotros nos sacrificamos para poder venir. Gloria a Dios. Amén, gloria a Con Dios. enfermedad, con trabajo, con falta de sueño, estamos aquí. Y hemos luchado la buena batalla y la seguiremos luchando hasta el día que Él venga. Gloria a Dios. Porque hasta que el día que Él venga vamos a seguir luchando. Esto no termina, hermanos. Esto sigue. Porque si nosotros termináramos, entonces nos tendríamos que ir, ¿no? Y no estamos preparados. ¿Quién está preparado, dígame ahora, para irse con el Señor? Si viniera hoy, ¿quién está preparado? No estamos preparados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta palabra nos quiere llevar a que tú puedas ir a ese monte
que puedas ir con Él, que pueda venir esa nube y que te pueda hablar. ¿Quién no sería feliz? ¿Quién no sería agradecido? ¿Quién no estaría gozoso de que el Señor te hable? Gloria a Dios. De que su voz sea escuchada en tu oído, en tu corazón. ¿Quién no quisiera ese regalo? Muchos de nosotros estamos de repente viniendo aquí como yo le dije al pastor el día de la mañana, gracias pastor porque usted me ha dado un regalo. ¿Y por qué le dije que me había dado un regalo? Porque yo normalmente, y hay que ser sinceros delante de Dios, no estudiamos la palabra, leemos. Ya bueno, ya leí, ¿qué voy a leer hoy día? Voy a leer esto. Sí, el Señor me ha hablado, que no sé qué. No es así. Leemos la palabra, la dejamos ahí y no solamente nos llevamos una información, pero no tenemos una revelación de lo que el Señor quiere. Gloria a Y en Dios. este libro, en esta Biblia, en la Biblia que nosotros tenemos, la que tienes en tu mano, hay revelación en todas las hojas, en todos los capítulos y en todos los versículos. Gloria a Dios. Y tú no lo estás tomando en cuenta. Como dice, tienes un tesoro. Y yo también lo tenía. Y esta semana me puse a estudiar, me puse a leer. Dejé de lado muchas cosas, de repente el afán de la cocina, el afán de hacer algo. Y con mis hijos me decían, mamá, pero tú reniegas. Me dicen, ¿cómo vas a predicar? Y yo le digo, está bien, yo puedo renegar, pero el Señor puede hablar a través de mí. Él mira tu corazón. Yo puedo tener errores, como todos nosotros lo tenemos. Gloria a Dios. Pero si fuera perfecta, yo no estaría acá, hermanos. Estaría con el Señor. Entonces lo único que yo le dije fue, sí, tengo que aprender, voy a estudiar, voy a ponerme con la palabra. Pero lleva tu hojita, pues mamá me dice, porque tampoco te vas a aprender todo de memoria. No, claro, tengo que llevar mi hojita, ¿no? Para Gloria a Dios, poder predicar, aleluya. para poder saber. Pero esa es una ayuda nada más. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. No solamente yo tengo que estar acá. Puede estar la hermana, ya la hermana Flor, la hermana Cecilia, ya pueden estar acá, ya. La hermana Vicky. Todos nosotros podemos estar acá predicando la palabra, hablando de Dios, hablando de Él. Ya nosotros tenemos que estar preparados, ¿listo? Y el Señor es el que pone la palabra, porque no hay un método. Gloria a Dios. Los primeros días que fueron, yo desde el domingo vengo, desde el martes, ¿no? Que el pastor me dijo que, domingo me dijo, ¿no, pastor? Domingo. El lunes comencé a buscar, y esta palabra viene, que ya habíamos terminado los 15 días de ayuno, y yo estaba sentada con mi nieto en mi cama, y estaba leyendo, ¿no? Cuando de repente se me aparece eso, pues no, Mateo. Gloria a Dios. Y el pastor todavía no me había dicho nada. Eso fue terminando el ayuno. Y leía, y yo sentía en mi corazón que algo quería que lo estudie, ¿no? Entonces comencé a leerlo. Y cuando me dice el pastor que si puedo predicar, me digo, pastor, sí puedo. Comencé a estudiarlo un poco más. Con más vehemencia, orando, pidiéndole al Señor que revele su palabra. Pero tú buscas siempre que estudias, quieres buscar un método, quieres como una clase, ¿no? Que pones tu título, concepto, tus cositas ahí, y no es así. No es así. Gloria a Dios. No existe un método para predicar la palabra. Sí tienes que estudiar. Nadie dice eso, porque nosotros nos hemos preparado, el pastor nos ha preparado para esto. Entonces, pero no hay un método para poder hablarte, para poder decirte, porque las palabras fluyen, nada más. Esto no está en la hoja. Gloria a Dios. Lo que yo te estoy diciendo no está acá. Lo que yo te estoy diciendo es el Señor, es el que pone en el corazón Aleluya, para poder gloria a hablar. Dios. Y lo único que de repente el Señor quiere es que puedas buscarlo más. Así como de repente yo en un momento solamente leo, oro, y sí me comunico con Dios en todo momento, porque cocinando, estoy alabando, pero cuando tú vas a una profundidad de la palabra, es totalmente distinto, hermano, totalmente distinto. Y yo te animo que aunque no estés de repente parado acá en un domingo y de repente el Señor quiera ponerte en algún momento acá, y sé que lo va a hacer a cada uno de nosotros, hagas lo mismo. Busca una palabra de revelación, busca una palabra, no solamente leerlo, no solamente decir, ya sí, bueno, ya lo leí, ya cumplí con leer mi Biblia, porque ahí dice, ¿no? Lee, ora, ¿no? Predica,
ya cumplí, ya leí y ya está. No, que esa palabra haga que tú le puedas hablar a tu mamá, a tu amigo, al vecino, que esa palabra que leíste hoy, te vas al mercado y ¿sabe qué? Sí, 1 kilo de pollo, pero sabes, hoy día el Señor me dijo esto, esto y esto. Y a veces no queremos hacerlo. Gloria a Y Dios. nos cruzamos con personas en el camino a las que podemos nosotros incentivarlas, ayudarlas. Me ha pasado, me he encontrado con primos, me he encontrado con amigas, me he encontrado con varias personas que no sabían que tenían problemas y que de repente comienzan a decirte, no, y tengo esto, entonces tú ya le vas con una palabra, porque ya estudiaste, porque el Señor ya te reveló. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere hacer eso esta mañana. El Señor quiere que tú vayas y te presentes en ese monte con Él, para que puedas ver esa gloria que Él, en la que Él, el Señor le dio en ese monte de la transfiguración. Entonces, hay una diferencia de los relatos de la transfiguración, ¿no? Por ejemplo, en Mateo y Marcos utilizan sí el término metamorfo, ¿no? Que es la transformación. Pero Lucas no lo evita decir, ¿no? Solamente dice el aspecto de su rostro se volvió diferente y que su ropa se volvió blanca, ¿no? Y que ningún, como decíamos hace un rato, que ningún lavadero en la tierra puede blanquearlos. Y Mateo sí nos dice, ¿no? Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Entonces, los relatos de los evangelios, de estos 3 evangelios que hablan, porque Juan no habla de la transfiguración, esos 3 evangelios hay una diferencia. Hay una diferencia de ¿cómo se llama? En contexto de cómo ellos lo escriben, ¿no? Gloria Entonces, a Dios. es posible de que Lucas nos dice, yo estudiando, ¿no? Dice que evitar el uso de ese término porque no quería que el público gentil asociara la transfiguración de Jesús con los mitos, ¿no? Los mitos y las leyendas que se hablaban, ¿no? Y dice las leyendas paganas, ¿no? Que se centraban en los cambios de forma más que en el realce una forma de la forma existente, de lo que tal era. Solamente hablándolo, no diciéndolo así, que se hizo una transfiguración, no, él no habló de eso por ese término, porque él dice que él predicaba a los gentiles, ¿no? En cambio, Mateo y Marcos sí utilizan, ¿no? Un término metamorfo que es la transfiguración. Entonces, al principio de cada relato también nos dicen que cada uno de ellos dice a Jesús eligiendo a Pedro, Santiago y Juan, para que lo acompañaran a la montaña. Solamente que lo acompañaran, dice en Mateo. Pero Lucas, Mateo y Marcos. Y Lucas añade que subieron a orar. Lucas es el único que añade que subieron a orar. En el otro dice que solamente lo acompañaran, nada más, ¿no? Después, y Marcos dice una montaña alta. Y Lucas dice simplemente montaña. Entonces siempre hay una diferencia entre los evangelios, ¿no? Que nos dicen las cosas de diferente manera, ¿no? Y cuando dicen montaña alta, montaña, o nos dicen, ¿cómo le dice la forma? Solamente un monte. Son tres cosas diferentes las que nos dicen, ¿no? Otra cosa también es que los 3 tienen a Moisés y Elías hablando con Jesús. Dice, hablaron con Jesús. Pero en Lucas dice que ellos hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Lucas solamente habla de eso, que es la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué es lo que le iba a pasar? Ahí dice que ahí sí le decían lo que le iba a pasar, un padecimiento que iba a tener. Pero en nosotros solamente dice que hablaron, que lo vieron hablando con Moisés y Elías, ¿no? Después Marcos registra que mientras bajaban de la montaña, Jesús le dio la orden de no contar a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Pero en Mateo Jesús da la orden directamente diciendo, no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.
en Marcos los discípulos no parecen comprender la naturaleza de la resurrección y discuten entre ellos, ¿no? Y discuten entre ellos que qué significa resucitar de entre los muertos. Y esas son un poco las diferencias de los relatos que tienen los tres evangelios, ¿no? Gloria a Dios. Entonces podemos ver ahí que en algunos dicen montaña alta, en otros dicen que solamente hablaron, en otros dicen que solamente le dijeron exactamente lo que le iba a pasar, ¿no? Entonces con esto, ¿qué nos damos cuenta? Que Dios atravesó como un relámpago fugaz en esta tierra, porque Él pudo venir acá, Él pudo presentarse, porque Él no está acá, está en los cielos, y pudo venir. Y eso solamente se presenta en 4 ocasiones. Uno es en la transfiguración, otro es en la anunciación, que también viene, en el bautismo, y después en la resurrección, ¿no? Cuando Jesús se presenta a los discípulos y comió con ellos, porque Él ya había sido glorificado, ya se había ido y regresó a la tierra a presentarse. Entonces, en esos 4 aspectos, nosotros vemos que Jesús se presenta en esta tierra, ¿no? Con ese cuerpo glorificado, y vemos también hablando la voz de Dios a través de la transfiguración y en estos distintos momentos en los que les he mencionado, ¿no? Entonces, vemos que ese milagro que vimos de la transfiguración no es solamente es un esplendor, ¿no? Sino vemos que Dios es Dios. Y no es una sorpresa para nadie. Dios es Dios y puede hacer las cosas que tiene que hacer. Y que aunque nosotros digamos, no, pero no podemos, ¿cómo podemos ver esa luz? Sí se puede, sí podemos. Muchos de lo que hemos recibido ese toque de parte de Dios, no sabemos explicar muchas veces qué se siente. Es como un fuego, es como agua, algunos sienten una frescura, otros sienten un calor, otros sienten una paz, otros sienten que tu corazón es tocado y sientes que tu cuerpo de repente no lo puede resistir, otros pueden saltar. De diferentes formas podemos recibir ese toque de parte de Dios, ¿no? Y lo hemos experimentado, ¿no? Hemos experimentado eso. Cuando en ocasiones el Señor se quiere presentar, ¿cómo podemos ser nosotros transformados de gloria en gloria, ¿no? ¿Cómo podemos ser transformados? Segunda de Corintios 3:18, podemos ir ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? Al creer en Él, a entregar nuestra vida, a vivir una vida de obediencia, de santidad, nosotros somos transformados. Nosotros estamos siendo perfeccionados y ayudados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo somos ayudados y transformados? Es a través de la oración, a través de esa intimidad con Dios. Es donde nosotros podemos avanzar a ser transformados. Primero somos justificados, somos transformados y glorificados. ¿Cómo vamos haciendo eso? El motivo que nos dice la palabra es que subió al monte, fue ante todo para orar, porque la transfiguración ocurre mientras él oraba. Mientras él oraba, se transfigura, ¿no? Entonces es justamente el momento en que nosotros también somos transformados. O tú eres transformado cuando estás sentado en tu cama, no diciendo nada. ¿Cómo eres transformado? Cuando tú tienes una intimidad con Él. Cuando entras en un momento de oración. De repente hay algunos de los hermanos que entran por una adoración. Escuchas una adoración, vas buscando la oración y sientes ese toque.
lo sientes. Y ahí has sido transformado. Te vas siendo transformado día a día. Gloria a Vas Dios. diciéndole al Señor, Señor, perdóname por mi error, perdóname por mi pecado, perdón por mi maldad. De repente, no hay un lugar exacto, ¿no? Porque no te tienes que ir directamente. Cuando yo te hablo de ir al monte, de subir al monte, yo no te estoy hablando de que te vayas a una montaña y te subas ahí y llores al Señor. Tu monte de oración tiene que ser tu casa, tu monte de oración tiene que ser la casa de Dios, tu monte de oración tiene que ser en todo espacio y en todo tiempo. Ahí nos podemos acercar a Él, ahí podemos ser transformados, ¿no? Entonces, la oración tampoco no se debe ver como una fuga de la realidad. La oración tiene que ser un remedio, como un remedio para nuestro dolor, para nuestra circunstancia, para lo que estamos pasando, ¿no? Recupero mis fuerzas para superar las dificultades, me levanto para seguir adelante, crezco para cambiar todo aspecto de la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros, en pocas palabras, estamos siendo como el hijo pródigo, ¿no? Gloria a Dios. Que no tiene nada, está de repente caído, abandonado y dice, no, regresaré donde mi padre. Y dice que, ¿y tu padre cómo te recibe? ¿Cómo te recibe el Señor cuando tú has dejado de venir? En mi caso, cuando yo dejé de venir, porque yo también me he alejado, el Señor me ha recibido con los brazos abiertos, no me ha juzgado, no me ha dicho, no, tú no entras, tú no vienes. Pero hemos sabido reconocer, cuando sabemos reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos alejado, Gloria que a hemos Dios. pecado, que estamos, como se dice, estamos abajo, el Señor te recibe con los brazos abiertos y te levanta. Amén. Tenemos que Gloria a ser hombres y mujeres de oración, porque esos hombres y mujeres de oración van más allá de las cosas materiales, de lo que es Aleluya. este mundo, ellos van Gloria a Dios. más allá. Sabiendo que el Señor se hace cargo de tus problemas, de tus cargas, de tus circunstancias, y tú solamente que haces cargo de orar, servir, predicar. Eso es de lo que tú haces cargo, y Él se hará cargo de las demás cosas. Amén. No hay ninguna persona que no diga que orando no consiguió algo, sea material o sea espiritual, porque orando es donde tú consigues las cosas, también obedeciendo, porque no solamente vas a orar y vas a decir, sí, el Señor me va cumpliendo, yo doy mi diezmo, el Señor me tiene que cumplir. No, aquí se trata de que tú tienes que tener una intimidad, una confianza. Eso es lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Y saber, más que nada, antes que todo lo que te pasa ayuda bien. Todo lo que te pasa te ayuda bien. Una oración sincera hace que la presencia de Dios se pose en las cosas hasta más chiquititas que tengamos. Desde querer comer algo hasta de querer conseguir un buen trabajo, o tener tu casa, o cualquiera de esas cosas. Una oración sincera de corazón, un Gloria a corazón Dios. arrepentido, un corazón deseoso de entrar ante su presencia, ¿no? La oración de fe rompe todo aquello, toda prisión de negatividad, toda prisión de fracaso, de frustración, soledad, todo eso lo rompe. Cuando Amén. tú puedes subir a ese monte con Gloria a Él, Dios. a orar, a decirle, Señor, estoy aquí, no soy digno, no soy perfecto, pero estoy aquí. ¿Quién no lo va a hacer? Lo va a hacer, va a poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros salimos de esto, salimos de orar, no buscamos la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Volvemos a lo de antes, a decir, con mis fuerzas lo puedo hacer, yo trabajo, con mi dinero lo hago, no necesito de Dios porque estoy ocupado, lo puedo hacer, tengo mi negocio, tengo mi planta, mis hijos también, no hay nada. Entonces, ahí dices, no necesito de Dios. Entonces, cuando vienen los problemas, las circunstancias y vienen los pesares, ahí recién te das cuenta que qué fácil fue dejarlo y irte por las cosas
materiales, por las cosas que de repente no tienen mucho significado, ¿no? Que son necesarias porque vivimos en este mundo y uno necesita comer, trabajar, tener su casa, todos nosotros, pero tenemos que hacer que esas cosas no nos aparten Gloria a Dios. de ese monte de oración, que no nos aparte de ser transformados día a día, ¿no? No nos tenemos que olvidar, de esa realidad, que nosotros estamos aquí en esta tierra solamente de paso, porque el Señor viene pronto y pronto nos llevará a todos Amén. aquellos que han estado en su palabra, que están, como se le dice, íntimamente ligados a Él, ¿no? Entonces, podemos decir que es el Señor el que hace las cosas posibles. No somos nosotros, nuestras fuerzas solamente nos ayudan a estar parados, más nada más. De repente caminar, de repente hacer algo, pero Dios es el que pone las fuerzas más extraordinarias para poder realizar todo aquello que nosotros queremos hacer. Entonces, la transfiguración de Jesús nos revela tres cosas. Tres cosas nos revela: que Dios es fiel, que Jesús es el Cristo y que el hombre puede ser llamado hijo de Dios. Amén. Gloria a Tres Dios. cosas que nosotros nos podemos dar cuenta. Entonces, en este tiempo tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo está nuestro monte de la transfiguración? Pregúntate en esta mañana, ¿cómo está? Gloria a ¿Cómo Dios. está ese monte? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Nos transfiguramos de vez en cuando? ¿No? ¿O acaso estamos intentando instalarnos en una comodidad, ¿no? Como Pedro, que decía, vamos a hacer 3 enramadas, ¿no? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, ¿no? Él se quería quedar ahí. Quería hacer sus 3 enramadas y quedarse ahí Pedro cuando no con su, de repente con un poco de locura, ¿no? Y verdad, ¿no? Nosotros queremos hacer enramadas, de eso nos está hablando. Pero Gloria a nosotros Dios. queremos quedarnos solamente en una sola cosa y ya. No, pero yo recibí a Cristo, ya estoy bien, ya estoy en el libro de la vida, ya qué más voy a hacer. ¿Qué más? Hay Santo. más, hermanos, hay más por hacer. Amén. Por eso dice, si tú estás en Cristo, tienes que ser transfigurado todos los días. Aleluya. Todos los días. Gloria a Dios. Porque todos los días nosotros pecamos. Todos los días nosotros hacemos algo que de repente al Señor no le agrada. Sin darte cuenta de repente. Porque cuando conoces la verdad, ya no puedes hacer lo contrario, porque ya la conoces. En ignorancia el Señor te perdona, te lo pasa, dice, sí, no sabía, sí. Pero cuando ya lo sabes, cuando ya sabes hacer lo bueno y no lo haces, Amén. cuando ya sabes que tienes que venir los martes a la oración, dejar todo para venir a la oración, porque Gloria a tu Dios. pastor te está llamando, tu padre espiritual te está diciendo, ven a orar, tienes que venir, porque te está invitando al monte, te está invitando, te está diciendo, Aleluya. vamos Gloria a a Dios. subir. Cuando te llama ayuno, no te llama ayuno porque él quiera que tú no comas. Él te está llamando porque quiere que te alimentes de esa palabra que el Señor tiene. Quiere Gloria a que Dios. vivas sobre esa palabra día a día en tu casa y que le puedas llevar a tu familia. ¿Cuándo nosotros podemos entender de que subir ese monte tiene que ser todos los días? Digo nosotros porque a mí también. Yo también tengo que entender que esa palabra tiene que calar en mi corazón. Calar. ¿Qué quiere decir calar? Que se tiene que quedar impregnada. Y Aleluya. nadie la tiene Gloria que a Dios. sacar. Nadie. Porque solamente así vas a poder ver que el Señor trabaja en tu vida. No solamente en tu vida, sino en la vida de tu esposa, de tus hijos, Aleluya. de tu Gloria a familia, Dios. de tus hermanos. ¿Por cuántos nosotros tenemos que ir por ese monte a transfigurarnos? Nietos, a los que ya tenemos. La generación que tiene que ser restaurada. Para eso, ¿qué tenemos que darle importancia? A la voz de Dios, a la palabra. De repente ustedes dirán, uy, la hermana dice, y de repente ya no lo hacen. No lo hacían.
Pero a partir de que comencé a entender esta palabra, sé que cada día tengo que, aún a pesar de mis errores, aún a pesar de mis circunstancias y aún a pesar de todo lo que pasamos, hermano, Gloria a Dios. aún a pesar de todo lo que vivimos, de repente algunos de nosotros tenemos muchos, pocos, o de repente no creo que nadie tenga un problema, porque como dice el pastor, invéntate uno, sino para que, ¿no? Gloria Para a que Dios, puedas decir, sí, aleluya. me voy a ir al monte de la transfiguración. Gloria a Dios. Tenemos que ir, hermanos. Tenemos que ir. Solamente Dios es el que puede corregir nuestros caminos. ¿No? Hemos sido, como dice, transformados, iluminados por su poder. Solamente Él ha podido hacer el cambio en nuestra vida. ¿Tú pudiste solo? ¿Algunos de repente de acá se ha ido a algún psicólogo para que le cambie la vida? Él no te la cambia. Dicen que los psicólogos ayudan, pero quien te cambia la vida es Cristo. Nadie Gloria más a te la Dios. cambia. Nadie Aleluya. la cambia a nadie. Es esa gloria que se vio manifestada en la montaña, es una gloria que tienes que ver tú todos los días. Es una gloria que tienes que ver tú en cada etapa de tu vida. Cuando de repente viene un problema, alguien te habló mal, ¿no? Y te dijo, ay, sí, que tú eres así, asá, y tu corazón se dolió. No, yo me voy a la montaña. Yo me voy a la montaña a transfigurarme. No me voy a quedar así. No dejes. No Aleluya. dejes que la Cristo vive. amargura se quede en tu corazón. No dejes que la duda se quede en tu corazón. No dejes que el dolor se quede en tu corazón. Ve a la montaña. De repente dirás, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué me voy a ir a la montaña? ¿Qué está hablando la hermana? Lee la palabra. Busca de Dios. Busca de Dios. Él es el que va a hacer, es el que va a traer el refresco a tu vida. No hay nadie más que lo traiga. Solamente Él. Es un privilegio, déjame decirte, servir a Dios. Es un privilegio. No solamente fue para los apóstoles, sino ha sido para todos los que creemos en Él. Para todos los que creemos en Él es un privilegio estar aquí, es un privilegio buscarlo, es un privilegio vivir día a día sabiendo que su palabra es la que va hablando a nosotros cada día que salimos, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos en la noche. Es un privilegio. Yo pensaba en un ejemplo de la transfiguración, de cómo alguien puede ser transformado. Yo estaba y decía, Señor, le digo, ¿qué ejemplo le puedo dar a tu iglesia, no? Para que no se duerma. Aleluya. Gloria a ¿Qué Dios. ejemplo le puedo dar para que no bostecen a los hermanos? Gloria a Dios. Pero es la palabra de Dios la que habla, no soy yo. No soy Aleluya. yo. Yo les dije, no me miren a mí. Y me hizo acordar de alguien que de verdad que ni siquiera me esperaba. Cuando mi hija estaba en el colegio, ella entró al colegio, un colegio nacional en segundo de secundaria, y había un joven en su salón, y el joven era malcriado. De 10 palabras, 9 eran lisuras. Le gustaba la pornografía y hablaba de sexo. Tenían 13 años, porque mi hija tenía 13 años cuando estaba en segundo de secundaria. Y ella siempre me decía, ay mamá, me dice ese niño para hablando tonterías. Inclusive un día yo voy a su salón, pues no, ¿y quién es? Él. Y el chico burlón, así burlón. Ay Dios mío, decía yo, no me hagas caso, le digo, pero habla. Y dice que explícitamente hablaba en su salón de todo. Me dice, tú lo vieras, dice, todo el mundo le tiene cólera, porque habla tontería y media. No va a estudiar, no hace su cuaderno, nada de él, iba solamente a hablar de eso. Y en su teléfono les enseñaba todo lo que veía. Gloria a Dios. Y dice que un día, después de que vienen las vacaciones de medio año, el chico viene transformado. Transformado totalmente. No lo vas a creer, mamá, me dice así. ¿Qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de que Edgar se llama el chico? Se llama Edgar. Ha venido totalmente transformado. Ahora habla de la palabra. Gloria a Dios. Habla de la palabra, me dice. Hace sus reuniones, te invita a sus reuniones, hace sus papelitos. ¿Quieres conocer de alguien especial? Visítame en el primer piso, que no sé qué. Y hacían sus grupos. Pero ¿cómo fue transformado este joven?
Gloria a Dios. ¿Qué le pasó? Ninguno de su familia era cristiano. Él quería Aleluya. mucho a su abuelo. Mucho lo quería. Y ese abuelo enfermo. Enfermo el abuelo. Y dice que él le pide a Dios que lo sane. Mire, que le pide a Dios que lo sane. Pero ¿saben qué pasó? No lo sanó. El abuelo murió. Y dice que él se va contra Dios y le dice que sí, que tú mentiroso, que no sé qué, que no sé cuánto. Y peor se puso, se cerró. Dice que un día estaba en su cama echado y se le presenta. Y le dice por qué se lo llevó a su abuelo. Él no cuenta por qué se lo llevó, pero cuenta que tuvo un encuentro con él. Sin conocerlo, sin Gloria a nadie Dios. hablarle de la palabra. Y de ahí dice que él cuando ve eso, lo invitan justo a una iglesia y ahí tiene su encuentro con el Señor. Hasta el día de hoy el chico predica la palabra, tiene 21 años, predica la palabra, hace sus videos, yo estaba viendo sus videos hace unos días y ayer también. Ese chico que hablaba de esa manera fea de las mujeres, cómo ha sido transformado. Aleluya. Gloria a Dios. Cuánto damos gloria a Dios por la vida de ese Gloria a joven, Dios. por la vida de ese joven que cómo estaba perdido y se transformó, haciendo sus reuniones ahí, hacía sus reuniones, llamaba a uno, se burlaban de él, a él no le importaba. Iba bien acomodado con su corbata, con su camisa, con su pantalón, predicando la palabra en la calle, lo veían, se burlaban de él, este es el hermanito, el no sé qué, el callado. Pero sí pude ver una verdadera transformación. Pero ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue que de repente un momento terrible en tu vida puede cambiarte de esa manera, pero para bien? Por eso dice, todo ayuda a bien. Aleluya. Por Gloria a Dios. eso en esta mañana, hermanos, sigamos adelante. Adelante. El que está dentro de nosotros es más fuerte de todo lo que está pasando allá afuera en el mundo. No hay nadie, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de ese amor, solamente si tú te dispones a ir a ese monte de la transfiguración. Cada día. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cada día debemos de ir a ese monte a buscarlo. Y esto es lo que puede cambiar nuestra vida. Quiero que en esta mañana puedas haber entendido lo que el Señor quería traer para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque no solamente es para uno, para dos, es para todos. Tomemos esta palabra, acojámosla en nuestro corazón y sellémosla en esta mañana. Sellemos esa palabra en nuestro corazón. En esta mañana te quiero poner que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda esta palabra sellarla en esta mañana.